desde el aumento de las medidas de seguridad en la frontera hasta la longitud de la ruta y las dificultades para obtener la documentación necesaria. ¿Pero realmente será tan complicado? ¿O toda esta propaganda es una estrategia de los Estados Unidos para evitar más inmigrantes ilegales? El aumento de las medidas de seguridad en la frontera ha hecho que sea cada vez más difícil cruzar de manera ilegal. La construcción de muros y la presencia de patrullas fronterizas han disuadido a muchos de intentar cruzar de forma ilegal, lo que ha obligado a quienes desean ingresar al país a buscar rutas alternativas y asumir riesgos aún mayores. Además, el riesgo de ser detenido, deportado o incluso de poner en peligro la vida en ese intento de cruzar la frontera ilegalmente hace que esta opción sea menos atractiva. Por otro lado, el desafío de cruzar a los Estados Unidos por tierra también está relacionado con la longitud de la ruta y las condiciones climáticas. Dependiendo del punto de partida, el viaje puede ser extremadamente largo y agotador, lo que aumenta el riesgo de sufrir contratiempos o incidentes en el camino. Además, las condiciones climáticas pueden variar considerablemente a lo largo de la ruta, lo que añade una capa adicional de complejidad al viaje. Desde el calor extremo en el desierto hasta las tormentas de nieve en las regiones montañosas, los viajeros deben de estar preparados para enfrentar una amplia gama de condiciones climáticas durante su travesía. Por ejemplo, el tapón del Darién es considerado una de las rutas terrestres más peligrosas del mundo por varias razones que incluyen la geografía accidentada, la presencia de grupos armados ilegales, la migración irregular y la falta de infraestructura básica. Ubicado en la región de la Selva del Darién, que abarca parte de Colombia y Panamá, el tapón del Darién es conocido por su densa selva, terrenos pantanosos, ríos traicioneros y montañas escarpadas. Esta geografía accidentada y hostil hace que sea una ruta extremadamente difícil para viajar a pie o en vehículo. La presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales también contribuyen a la peligrosidad de la región. Diversas organizaciones delictivas utilizan el Darién para el tráfico de drogas, la trata de personas y otras actividades ilícitas. Esto ha generado un contexto de inseguridad para los viajeros, que se enfrentan al riesgo de ser víctimas de robos, secuestros o hasta enfrentarse a confrontaciones armadas. Además, la migración irregular es otro factor que aumenta la peligrosidad del tapón del Darién. La región es un punto crucial para los migrantes que buscan cruzar de Sudamérica a América del Norte en su intento de buscar una vida más próspera. Sin embargo, se enfrentan a la complejidad de la selva, los peligros naturales y la explotación por parte de traficantes de personas, lo que los expone a condiciones extremas, enfermedades y riesgos de ser víctimas de delitos. La falta de infraestructura básica y de servicios también contribuye a la peligrosidad de la región. La selva del Darién es prácticamente inaccesible en muchos puntos, lo que dificulta las labores de rescate en caso de emergencias. La ausencia de servicios médicos, refugios y provisiones básicas hace que la travesía sea aún más precaria y peligrosa para quienes intentan cruzarla. El impacto ambiental también convierte al tapón del Darién en una ruta más peligrosa. Diversas especies animales venenosas como serpientes, animales salvajes, sumado a enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos, representan constantes amenazas para los viajeros. Además, la selva es propensa a deslizamientos de tierra, con inundaciones repentinas y condiciones meteorológicas impredecibles. Este entorno natural hostil suma una capa adicional de peligro para quienes intentan atravesar esta ruta. La falta de control y presencia estatal también agudiza la peligrosidad de este infernal lugar. La dificultad para el acceso y patrullaje en una región tan inaccesible hace que sea propensa a la operación de grupos criminales y a la falta de aplicación de la ley de manera efectiva. Esto nos ha llevado a que el área sea considerada como una zona de no ley, donde la impunidad y los actos ilegales pueden darse libremente, porque las autoridades tienen dificultades para ejercer su autoridad. Por otro lado, la situación de la migración forzada y desplazamiento de personas refuerza la precariedad e inseguridad de la región.
Con la presencia de poblaciones desarraigadas que usan esta zona para huir de conflictos y persecuciones en sus países de origen, se generan tensiones graves y riesgos humanitarios. Además, esto también garantiza la presencia de traficantes de personas que se aprovechan de la desesperación de los migrantes, exponiéndolos a situaciones extremas y poniendo en riesgo sus vidas. Pero esta no es la única razón de peligro extremo, pues también tenemos la frontera entre México y Estados Unidos. La frontera entre México y Estados Unidos ha sido históricamente un punto de cruce para migrantes que buscan oportunidades laborales, reunificación de familia o refugios debido a conflictos o violencia en sus países de origen. Sin embargo, en las últimas décadas, cruzar esta frontera se ha convertido en una tarea extremadamente peligrosa, la cual cobra muchísimas vidas anualmente. La presencia de bandas criminales y traficantes de personas en la frontera es un obstáculo significativo, ya que estas organizaciones se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes y los exponen a diversas formas de explotación y violencia. Los migrantes, especialmente aquellos que viajan solos o en grupos pequeños, corren el riesgo de ser secuestrados, extorsionados o incluso asesinados. Las mujeres y niñas también enfrentan peligro adicional de la trata de personas y la violencia de género durante su travesía. El terreno árido y montañoso de la frontera también presenta desafíos considerables para los migrantes. Muchos de ellos deben atravesar áreas remotas, desérticas y de difícil acceso, como lo es el desierto de Sonora, donde se enfrentan a temperaturas extremas que pueden alcanzar más de 40 grados Celsius durante el día y descender drásticamente por la noche. La falta de agua potable y refugio aumenta el riesgo de deshidratación, insolación y agotamiento, lo que ha llevado a la muerte de numerosos migrantes en el pasado. Por otro lado, la dureza de la política migratoria de Estados Unidos ha contribuido a la peligrosidad de la travesía. Las medidas implementadas para disuadir la migración irregular, como la construcción de barreras físicas y el aumento de la vigilancia en la frontera, han obligado a los migrantes a recurrir a rutas más peligrosas y remotas, exponiéndolos a riesgos mayores. Además, las políticas de detención y deportación de la administración estadounidense han generado un clima de incertidumbre y miedo entre los migrantes, que a menudo se ven obligados a recurrir a traficantes de personas o a realizar cruces arriesgados para evitar ser detectados por las autoridades. La búsqueda desesperada de una vida mejor, la falta de oportunidades en los países de origen y la violencia generalizada en algunas regiones siguen siendo factores clave que impulsan a muchas personas a arriesgar sus vidas para cruzar la frontera. Otro desafío importante al cruzar a los Estados Unidos por tierra es la dificultad para obtener documentación necesaria, dependiendo de la nacionalidad y el motivo de viaje. Es posible que se requiera una visa, un permiso de trabajo o algún otro tipo de autorización especial para ingresar al país. El proceso para obtener estos documentos puede ser largo y complicado, y en muchos casos es necesario demostrar lazos familiares o laborales que justifiquen la solicitud. Además, en medio de la pandemia COVID-19, las restricciones de viaje y las medidas sanitarias han complicado aún más este proceso, lo que ha hecho que cruzar la frontera sea aún más desafiante. Además de los obstáculos logísticos, cruzar a los Estados Unidos por tierra también implica enfrentarse a desafíos legales, especialmente en lo que respecta a la inmigración. A pesar de que el país tiene una larga tradición de ser un imán para inmigrantes de todo el mundo, las políticas migratorias han ido endureciéndose en los últimos años, lo que ha hecho que sea más difícil para quienes desean establecerse en el país obtener la residencia de forma legal. La situación política actual ha generado un clima de incertidumbre y temor entre los inmigrantes, lo que hace que cruzar la frontera sea una tarea aún más complicada. Entre los años 1998 y 2021 se han registrado un total de 8.933 muertes de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, según datos de la patrulla fronteriza. Sin embargo, es importante destacar que estas cifras solo representan los casos documentados, por lo que el número real de fallecimientos podría ser aún mayor.
Muchas de estas muertes se producen en el contexto desértico y remoto de las zonas fronterizas, donde las altas temperaturas, la falta de agua potable y la lejanía de los servicios médicos contribuyen a un entorno extremadamente peligroso para los migrantes que intentan cruzar a pie. Las muertes de migrantes han sido atribuidas a una serie de factores, incluyendo el aumento de la militarización fronteriza, las medidas de seguridad más estrictas como la construcción de vallas y la vigilancia intensificada, lo que ha llevado a que los migrantes busquen rutas cada vez más peligrosas y remotas para evitar ser detectados. Esto ha llevado a un aumento en el número de fallecimientos en estas áreas remotas y de difícil acceso. Además, la política migratoria de tolerancia cero, implementada en algunos momentos en la historia reciente, ha llevado a un aumento en la detención y deportación de migrantes, lo que ha llevado a un aumento en la cruzada nocturna, es decir, a que los migrantes busquen cruzar la frontera durante la noche para evitar ser detectados, lo que también ha contribuido a un aumento en el número de muertes mientras intentan el cruce. Las estadísticas sobre las muertes de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos son un indicativo del profundo sufrimiento y riesgo que enfrentan las personas que buscan cruzar la frontera en búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida. Estas cifras representan vidas humanas perdidas, familias destrozadas y comunidades enteras afectadas por la tragedia de la migración forzada y la búsqueda desesperada de seguridad y oportunidades. Además, estas estadísticas reflejan la complejidad del fenómeno migratorio, que está influenciado por una variedad de factores como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y también las políticas migratorias restrictivas. Estos números resaltan la necesidad de encontrar soluciones más humanitarias para abordar la migración, así como enfocarse en la promoción de los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes.